la era de la desesperación. Nunca antes en la historia hubo una época con mayor seguridad y comodidades, pero tampoco tanto miedo, ansiedad y depresión, tanta incertidumbre y angustia, tanta fragilidad, vacío y confusión. Vivimos largas vidas, pero no sabemos cómo vivirlas. Una falta de sentido generalizada se ha apoderado de nuestras sociedades que, poseídas por el posmodernismo, avanzan imparables hacia el abismo de un totalitarismo tecnológico que pretende convertirlo todo en automático, falso y artificial, incluyendo al mismo ser humano. Pero no es la primera vez que atravesamos este terreno baldío y tenebroso. Ya conocemos este laberinto y sabemos también dónde está la salida. Los gigantes que nos precedieron lograron descifrar el enigma que nos plantea el espíritu de nuestro tiempo. En septiembre de 1942, Viktor Frankl, su esposa y sus padres fueron capturados por los nazis y encerrados en un campo de concentración. Entre 1942 y 1945, Frankl estuvo en 4 campos de concentración diferentes, incluyendo el campo de exterminio de Auschwitz, hasta que fue liberado por los aliados. Su mujer, sus padres, su hermano, su cuñada y muchos de sus amigos no vivieron para contarlo. Todos perecieron en aquellos lugares inhumanos. Afortunadamente para nosotros, su forma de lidiar internamente con el infierno que le tocó vivir fue usar todo ese sufrimiento como motor para ayudar al resto de seres humanos a encontrar dirección, significado y esperanza. En 1946, solo un año después de su liberación, publicó El hombre en busca de sentido, su obra maestra. Ese mismo año dio también una serie de conferencias que más tarde fueron reunidas y publicadas en su libro A pesar de todo, decir sí a la vida. Y en este vídeo vamos a profundizar en esta sublime obra. Después de la caída de los nazis, Europa estaba perdida. Los individuos necesitaban estímulos morales e intelectuales con los que encontrar sentido al horror que habían vivido y construir algo valioso. Y aunque las circunstancias eran muy diferentes a lo que hoy vivimos, el espíritu de aquella época tenía algo en común con nuestro mundo actual. La gente se sentía bombardeada espiritualmente. Habían caído en el pesimismo o, peor aún, en el nihilismo. Frankl notó que para avanzar hacia la reconstrucción espiritual debíamos salir inmediatamente de ese fatalismo y recuperar el entusiasmo por la vida. De ahí que comenzara a dar conferencias a pesar de que su cautiverio estaba aún tan reciente. Y según Frankl, la clave para rescatar ese vínculo con la vida es esta. Debemos dejar de preguntarnos ¿qué puedo esperar de la vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? La pregunta correcta en un momento de crisis existencial como el de aquella época y como el que también atravesamos en la nuestra, solo puede ser la siguiente. ¿Qué espera la vida de mí? No somos nosotros los que podemos preguntar sobre el sentido de la vida. Es la vida la que nos dirige las preguntas a nosotros. Nosotros somos los que son cuestionados. Vivir en sí mismo no significa otra cosa que ser cuestionado. Todo nuestro acto de ser no es más que responder ante la vida, responsabilizarnos de esto. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué tarea en la vida me espera? ¿A qué debo servir y entregarme para dar sentido a lo que estoy viviendo? Lo que la vida pide de nosotros es completamente diferente en cada momento para cada individuo. No hay un propósito genérico para todos. De ahí que recuperar la individualidad que tanto se esfuerzan por robarnos es vital. Todo depende del ser humano individual, dice Frankl. Si es la vida la que lanza las preguntas a cada individuo, ¿cómo respondemos entonces a esas preguntas que nos hace singularmente, momento a momento? A través de la acción. Las preguntas no pueden ser respondidas intelectualmente. Solo podemos encontrar sentido haciendo. Quedarnos solamente en lo mental no nos permite avanzar. Lo que la vida nos pide es actuar. Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría, decía Tagore.
Ser humanos no es otra cosa que ser conscientes y ser responsables. La vida es, de alguna manera, un deber, una obligación única y enorme. Y ciertamente hay alegría en la vida también, pero no puede ser buscada o deseada. Más bien debe surgir espontáneamente, y de hecho surge espontáneamente. La felicidad no debe nunca ser una meta, sino solo un resultado, el resultado del cumplimiento de nuestro deber. Debemos apuntar hacia el deber más elevado que somos capaces de concebir y entregarnos a ello con acciones específicas, algo que, desde nuestra individualidad más esencial y auténtica, sirva al resto de individuos, pues de manera análoga al valor funcional de la célula individual para todo el organismo, la individualidad única de cada ser humano recibe valor a través de su relación con un todo global. La individualidad solo puede ser valiosa cuando no es individualidad por sí misma, sino individualidad para la comunidad humana. Cuanto más difícil e inalcanzable esta tarea, cuanto más nos cuesta avanzar hacia ello, más significativa se vuelve. Cómo lidiamos con las dificultades realmente muestra quiénes somos, y eso también puede permitirnos vivir significativamente. Muchos de ustedes, que no han vivido en campos de concentración, se asombrarán y me preguntarán cómo un ser humano puede soportar todas las cosas de las que les he estado hablando. Te aseguro que la persona que ha experimentado y sobrevivido a todo eso está aún más asombrada que tú. Pero no olvide esto. La psique humana parece comportarse de alguna manera como un arco abovedado. El arco que se ha deteriorado puede sostenerse colocando una carga adicional sobre él. El alma humana también parece fortalecerse al experimentar una carga, al menos en un grado particular y dentro de ciertos límites. Lo que nos lleva adelante y nos ayuda en el camino, lo que nos ha guiado y nos guía, es la alegría de asumir la responsabilidad. La responsabilidad es algo hacia lo que uno se siente atraído y de lo que se aleja. Existen fuerzas opuestas en el ser humano que le impiden asumir la responsabilidad. Y en efecto hay algo insondable en la responsabilidad. Cuanto más y más profundamente la miramos, más nos damos cuenta de ella, hasta que finalmente nos asalta una especie de vértigo. Si profundizamos en la naturaleza de la responsabilidad humana, retrocedemos. Hay algo terrible en la responsabilidad de un ser humano y al mismo tiempo algo glorioso. Es terrible saber que en cada momento soy responsable del siguiente, que toda decisión, desde la más pequeña hasta la más grande, es una decisión para toda la eternidad. Que en cada momento puedo actualizar la posibilidad de ese momento particular o perderlo. Pero es maravilloso saber que el futuro, mi propio futuro, y con él el futuro de las cosas y las personas que me rodean, de alguna manera, aunque en una medida muy pequeña, depende de mis decisiones en cada momento. Debemos comprometernos con nuestra responsabilidad y hacer lo que sabemos que nos corresponde hacer, y debemos hacerlo rápido. No hay tiempo que perder. La muerte nos acecha. Si fuéramos inmortales, dice Frankl, entonces podríamos posponer todo. No importaría si actuamos ahora, mañana, dentro de un año, dentro de 10 o cuando sea. Sin la amenaza de la muerte en el horizonte, no veríamos ninguna razón para entregarnos a una experiencia en este momento. Pero vamos a morir. Memento mori, como decían los estoicos. Y no sabemos cuándo. Por eso nuestra responsabilidad de acarrear con nuestro destino es urgente. Lo que irradiamos al mundo, las ondas que emanan de nuestro ser, es lo que quedará de nosotros cuando nuestro propio ser haya desaparecido hace mucho tiempo. Por tanto, la muerte forma el trasfondo sobre el cual nuestro acto de ser se convierte en una responsabilidad. Frankl, con su vida y obra, quiso mostrarnos que los seres humanos podemos, a pesar de las dificultades y la muerte, a pesar de la enfermedad y a pesar de la opresión, abrazar la existencia tomando responsabilidad. A pesar de todo, decir sí a la vida.